Poner a grabar esto y déjenme anclar aquí la imagen de Jaime. Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los que están presentes. Algunos alcancé a saludar cuando recién entré. Alberto, Maru, Susana, qué sé yo, algunos alcancé a ver ahí rápidamente, pero poco a poco los voy mirando todo. Hay hartos alumnos y alumnas y amigos en el grupo hoy día. Sí. Jaime, para partir, me gustaría si pudieras darnos una idea, unos pincelazos de qué estamos hablando cuando hablamos de la era de Acuario. Claro. Tal vez lo primero sea explicar lo que es una era, porque este tema de las eras, hay gente que cree que es una cosa que dura como un par de años, un mes. No, las eras son un fenómeno astronómico que fue detectado, o sea, había conocimiento de esto hace 10.000 años, cuando no existía la astronomía. Existía la astrología, pero ellos lo sabían, no sé cómo lo sabían, pero lo sabían. El hecho es que los astrónomos lo han ratificado y ellos lo llaman la precesión de los equinoccios, que consiste en que el Sol, cuando amanece el primer día del año astrológico, que es el día del equinoccio de primavera en el norte y de otoño en el sur, ese primer día tiene como trasfondo una determinada constelación y permanece en esa constelación durante, digamos, los 30 grados que la constelación dura. Y cada grado tiene una duración en el tiempo de alrededor de 72 años. ¿Ya? Y entonces, cuando el día primero del año astrológico, el primer día de Aries, amanece y el Sol tiene detrás una constelación, se dice que estamos en esa era. Y esto se hace retrocediendo. Es como si un eje imaginario de la Tierra llegara hasta la constelación y fuera retrocediendo cada 72 años un grado. Imagínense que camina en el sentido contrario de los punteros del reloj. Imagínense que un reloj se pusiera a caminar en el sentido contrario. Bueno, eso es lo que hace la precesión de los equinoccios. El Sol se va desplazando, ¿no es cierto? Desde el eje de la Tierra se va desplazando para cada amanecer del primer día del año. Eso sucede el primer día de Aries, porque Aries es el primer signo, o sea, el día que comienza Aries, comienza todo. Bueno, y si son 72 años por grado, 30 grados, 2160, ¿no es cierto? O algo así, me parece, no estoy seguro. O sea, un promedio lo simplificamos alrededor de 2000 años. Cada 2000 años la Tierra recibe una influencia determinada. Y cuando nosotros miramos la historia occidental, nos damos cuenta que lo que pasa en la Tierra tiene relación con los contenidos de la era. Nosotros hemos terminado la era de Piscis y estamos comenzando la era de Acuario. ¿Desde cuándo? Desde hace 73 años. Comenzamos a vivir esa era. ¿Por qué? Porque el primer día en que apareció el Sol, teniendo como trasfondo a la constelación de Acuario, fue el primer día de Aries del año 1948. Pero la era ya comenzaba a producir ciertos efectos antes de nacer. Es como quien dijera, el mundo tenía un embarazo de una era y al nacer comienza a marcarse mucho más fuerte. Sin embargo, cuando empieza a manifestarse ese Acuario 100 años antes o 150 años antes, de inmediato, quienes pertenecen al mundo, podríamos decir,
al mundo del poder de la época, que no solo el poder político, son todas las manifestaciones del poder, incluidos los poderes espirituales, que están acostumbrados a eso, lo que quieren es que no haya cambios. Y entonces se van a ir poniendo frente a los procesos nuevos con toda su fuerza. Pasó cuando empezó la era de Piscis, pasó cuando empezó la era de Aries, pasó, y así ha ido pasando siempre, con hechos que en algunos momentos antiguamente eran de poco efecto público, porque era muy pocos los que sabían esto de la era. Entonces se actuaba con mucha rapidez sobre los pocos que sabían, se les trataba de frenar, pero ellos también actuaban con mucha rapidez en el sentido contrario, y era posible vivir esto en un conflicto sotoboche. Cuando comienza a manifestarse con más fuerza, al nacer la era de Piscis, porque para eso, para detener el avance de Piscis, los arianos, digamos así, los partidarios de esa era, que mandaban en el mundo en ese momento, eran básicamente los pueblos dominados por la República Romana. Y cuando los magos romanos se dan cuenta de lo que viene, ellos resuelven terminar con la República, porque la consideran incapaz de sostener su poder, y forman el imperio. Y el imperio romano aparece faltando 10, 20 años para que comenzara la era. O sea, el año 27 antes de Cristo, cuando Augusto da un golpe de Estado y derroca a la República, ¿cierto? Y se acaba la República Romana y Augusto asume el poder. En ese momento está anticipando ya los hechos la política de resistencia. Y se vive toda la era de Piscis. ¿Por qué es lo que marca la era de Piscis? Es una hora en que predomina la emocionalidad, la confusión, la idea de que para poder avanzar en el mundo es necesario sufrir, que nada se logra sin dolor, que es necesario el padecimiento para crecer y que por lo tanto cada vez que yo someto a alguien a un padecimiento, lo que lo estoy ayudando a ser más y mejor persona. Dicho así en términos un poco grotescos, pero ahí está, en resumen. Entonces, cuando comienza, desde, yo diría, la Revolución Francesa ya, o la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica, ya son manifestaciones claras de algo que viene. Porque empieza a plantear, a aparecer el tema de la libertad. Ahí es cuando aparece por primera vez el tema de la libertad, como un tema central. Y en la Revolución Francesa, la libertad se añade con dos colgajos importantes, que son la justicia o la igualdad, como le llaman, y la fraternidad, o el amor en una escala masiva. Libertad, liberté, égalité, fraternité, ¿no es cierto? Eran los tres principios de los franceses. Libertad, igualdad, fraternidad. Ahí estaba el tema planteado. En la época, ¿no es cierto?, que aparecen los teóricos liberales y empiezan ellos a plantear esta idea. Y 40 años después de esta revolución, el rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, porque la revolución, digamos, fracasó. Como diría un campesino chileno, sonó como arpa vieja, ¿no es cierto? Y terminó en el absolutismo, y terminó. En realidad es un hecho que fue un fracaso completo, completo. En Francia no significó más que una época negra. Sin embargo, sus principios quedaron clavados ahí. Y la gente empezó a pensar en eso. Fue tanto así que el rey Luis Felipe de Orleans encabeza a él una revolución en 1830 de carácter liberal, donde él promueve las políticas liberales en la política, en la economía, en lo social, en distintos temas y en el pensamiento. Y entonces se deja, en nombre de la libertad, se deja de presionar a los grupos que no estaban en el pensamiento oficial, y reaparecen muchos esotéricos y aparecen muchos movimientos, y entonces viene una búsqueda hacia el oriente cercano, o sea, la India, de donde se trae mucha gente para que venga a Europa y América, Europa básicamente, algo de Estados Unidos también,
en el siglo XIX, a contar lo que es la espiritualidad milenaria. Porque Acuario, la era que viene, recoge por sobre todas las cosas el tema de la espiritualidad. La espiritualidad humanista es el centro de Acuario. Entonces, la libertad, la justicia, el amor son principios que vienen de la mano de un humanismo que sitúa al ser humano como el centro de las preocupaciones. Y entonces vienen todas estas grandes discusiones, grandes conversaciones, se difunde mucho, hasta un momento en el cual ya los grupos de pensamiento holístico, digamos, rebelde al mundo oficial, crean una gran organización que se llama el Orden del Alba Dorada, que es donde participan esotéricos, digámoslo así, para decirlo de una manera global, de América, de Europa, del norte de África y de Asia, ¿no? Y muchas personas, es una gran organización que lo que pretende es prepararse para lo que ellos llaman el alba dorada de Acuario, el dorado despertar acuariano, el momento en que esto va a producir un gran cambio. Bueno, el surgimiento de eso hace surgir como contrapartida un montón de otras organizaciones que no están dispuestas a aceptar esas nuevas reglas del juego. Uno, porque pertenecían al poder de los reyes que no querían tener democracias constitucionales. Otro, porque les gustaba esta cosa de una violencia institucional que no dejara espacio a la libertad, y de ese modo también se ayudaba a los, entre comillas, perseguidos a trascender hacia la divinidad, porque era el sacrificio que ellos hacían. En fin, distintos poderes. El poder económico todavía concentrado en muy pocos espacios para la libertad económica. No había libertad en las universidades para la ciencia, no había... Bueno, toda esa presión va siendo muy fuerte. Y cuando aparecen los que ponen énfasis en la igualdad como concepto, estoy hablando 1845, 1850, de ahí para adelante, que van a ser los llamados socialistas, los socialistas utópicos, los socialdemócratas, y luego los socialistas que van a seguir en parte el pensamiento de Marx, pero que luego es modificado por Lenin, como sabemos, con la aventura que se vivió allá. Entonces, esta historia, ¿no? Esta historia de distintas fuerzas que están moviendo los principios que de cierto modo tienen que ver con Acuario, lleva, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que era la más grande de las religiones del mundo, en esa época, a proponer, me refiero a religión institucionalizada, ¿no? Porque en la India, la religión o hindú era más grande, tenía más fieles, pero no era una estructura poderosa. La Iglesia Católica saca su famosa encíclica Rerum Novarum, que dice, de las cosas nuevas que pasan en el mundo, esa es la primera frase que se llama Rerum Novarum, las cosas nuevas. De las cosas nuevas que pasan en el mundo, la Iglesia no puede estar ausente. Y entonces esta Iglesia plantea lo que se va a llamar políticas sociales, y surge ahí la famosa doctrina social de la Iglesia Católica. Ya. Esto en Europa. Y entonces todo esto está agitado porque los que ven que tiene que venir un cambio intentan frenarlo de distintas maneras. Y una de las maneras de frenar el cambio es agitar la violencia. Porque Acuario, una de las cosas que propone es la construcción de una sociedad sin violencia. Y eso como propuesta, como idea de lo acuariano. Lo acuariano es pacífico, es libre, tiene en el centro a la persona humana, el amor, la solidaridad, la justicia. Principio acuariano. Que son los principios que nosotros hemos escuchado hablar en los últimos 100 años, para poner una cosa simple, ¿no? Pero que ya estaban circulando ahí, Y entonces comienza
Bueno, todas las guerras. O sea, las invasiones que hace el imperio alemán sobre los países alrededor, particularmente Francia, a finales del siglo XIX, tienen que ver con eso. Tienen que ver con esto de no permitir que se modifique nada. Incluso más, Alemania logra formarse como país. No era un país, era un montón de principados sueltos. Lo junta, lo establece, lo pone todo al servicio del emperador Guillermo. Y con un canciller de hierro inicia todo este movimiento. Guerras por todos lados. Las guerras en África, las invasiones en África, la violencia con que se siguió, las invasiones en Asia, las guerras en América, promediando el siglo XIX. Todos los países de América han tenido guerras importantes según su tamaño, ¿no es verdad? Pero las han tenido. Estados Unidos, después de invadir México, tuvo la famosa guerra de secesión interna, una guerra civil, que lo desangró, que lo afectó muchísimo. Después de haberle arrebatado, ¿no es cierto?, a México prácticamente la mitad de su territorio. O sea, todo lo que va de Texas, que era mexicano, hacia, hacia el oeste. Es decir, estamos en una época desde mitad del siglo XIX hasta, van a ser 100 años, de guerra tras guerra, sin parar. La guerra de 1914 es una guerra brutal. Y una guerra en que se enfrentan los imperios. Pero empieza la caída de los imperios y empiezan a desaparecer. Y nosotros vemos hoy día como una cosa ridícula cuando se habla de las monarquías y estas familias reales que son, ¿no es cierto?, que el príncipe Felipe de Edimburgo era griego, hijo del rey de Grecia. O sea, una cosa más ridícula, ¿no? Bueno, pero es así. Entonces, comienza Acuario a inquietar al mundo y los poderosos comienzan a plantear todas las guerras y todos los conflictos. Y esto logra su máxima expresión cuando aparece la Orden de Thule, que es una orden alemana y de los sectores de alrededor, quienes, en una orden esotérica, quienes deciden entrar en la política. Y entran en la política organizando un partido, porque ellos lo que quieren es gobernar 1000 años. Porque ellos dicen, nosotros tenemos la respuesta para los problemas que había en el mundo. Y no vamos a permitir ni que los que hablan de la justicia, ni de la solidaridad, ni de los problemas sociales, nada. No vamos a permitir nada de eso. Ni la libertad. Todo tiene que estar en función de una idea matriz. Y ese partido se llama Partido Nacional Socialista Alemán, que establece la supremacía de unos hombres sobre otros, de unos seres humanos sobre otros. Hay seres superiores e inferiores. Hay razas superiores e inferiores. Hay razas llamadas a gobernar y otras que no. Ese es, yo diría, uno de los más fuertes gritos de los que no quieren abandonar su poder. Bueno, la guerra se hace entre los partidarios de la violencia. Y finalmente la ganan unos, resolviendo las cosas con bombas atómicas sobre Japón. Y luego, bueno, la guerra del 39 al 45 dejó 60 millones de muertos. 60 millones de muertos. Solamente soviéticos murieron más de 20 millones. Soviéticos. Más de 20 millones. Entonces, esos son los estertores. Y el acta de nacimiento de Acuario va a ser del año 48, que es el primer día en que el Sol aparece teniendo de fondo a la constelación de Acuario. ¿Qué pasa el año 48? Que en marzo del año 48, cuando
está a punto de iniciarse este año astrológico un grupo de visionarios, soñadores, a los cuales nadie le dio mucha importancia, pero como estaba la señora Eleanor Roosevelt entre ellos, eran 6, estaba Eleanor Roosevelt y el segundo a bordo del equipo era un chileno, Hernán Santa Cruz. Entonces ellos comienzan a trabajar una idea, que estamos en la época en que el centro de las preocupaciones del mundo tiene que ser el ser humano. Conseguir libertad, justicia, amor, felicidad para los seres humanos. Y todo lo que el ser humano hace debe ir en función de las personas. Y si vamos a desarrollar la ciencia, debe ser en función de las personas. Y si vamos a desarrollar la economía y la política, todo en función de las personas. Y entonces obtienen el patrocinio de Naciones Unidas para redactar la Declaración de los Derechos Humanos. Ellos la redactan en marzo, o sea, obtienen la autorización en marzo, y 9 meses después, como corresponde a cualquier nacimiento civilizado, en diciembre, esa Declaración de los Derechos Humanos es aprobada por las Naciones Unidas. Y la aprueban básicamente porque no le daban importancia, era un trámite más, bueno, ya estos gallos quieren, ya, démoslo. Pero ese es el acta de nacimiento. Marzo de 1948, el sol amanece en la constelación de Acuario, y en ese momento entonces, ha comenzado la era de Acuario. Por lo tanto, los que no quieren que prime Acuario se oponen con dureza, con brutalidad. Y usan distintos métodos, la fuerza, el engaño, la mentira, las trampas, de todo. Cuando las Torres Gemelas son golpeadas por Al Qaeda, cuando se produce ese tremendo atentado que nosotros conocemos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eso es fruto de una especie de entendimiento, podríamos decir, tácito, entre dos grupos. Porque la respuesta inmediata de Bush a eso es: vamos a invadir un país. Que no era un país el que había hecho eso, pero era un grupo determinado. Bin Laden y Bush son del mismo bando, porque lo que buscan es lo mismo: asegurarse que no haya paz. Bueno, pero cada vez es más fuerte la presencia de los acuarianos. Yo diría, creo que el atentado acelera las cosas. Y por primera vez se va a producir algo increíble. Y es que hay oposición a una guerra antes de la guerra. Porque cuando termina la guerra del 39 al 45, o guerra mundial, como la hemos llamado, el mundo sigue en guerra. Francia está en guerra con Indochina, que es Vietnam. En Corea hay guerra. Bueno, las guerras no paran y no paran y no paran. Francia es derrotada, digámoslo claramente, por los vietnamitas, que logran su independencia. Pero entonces se produce el quiebre entre distintas facciones, grupos políticos. Y como a uno lo ayudaban los chinos y los rusos, los otros piden ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos manda unos pocos asesores, 50 asesores militares, para ayudarlos a dirigir la guerra. Termina en 500.000 soldados combatiendo. Entonces, esto que va pasando, esta violencia en el mundo, y se expresa en el asesinato de Kennedy, el asesinato de Luther King, en fin, y da lo mismo al final del atentado al Papa, o distintas cosas. No estamos hablando de una ideología política, estamos hablando de una actitud frente al mundo. Bueno, lo que ha ido pasando es que poco a poco los temas nos han llevado a una realidad muy distinta. Y hoy día el mundo está distinto y estamos camino, nuestro interés es caminar hacia la construcción de una forma distinta de vivir. Esa es la idea. Caminar
hacia la construcción de una forma distinta de vivir. Porque hoy tenemos todas las controversias enormes de grandes. Tecnología versus humanismo, espiritualidad versus materialismo, democracia frente a autoritarismo o las formas encubiertas de autoritarismo como el populismo, la uniformidad y la diversidad. Son los grandes temas que hoy día están discutiéndose. En un mundo que cambia aceleradamente. Yo probablemente sea el mayor de esta sala. Y les digo, cuando yo era, no digo un niño, cuando yo era un adolescente, no era posible soñar con esto que estamos haciendo ahora. No era posible soñar. Y yo recuerdo que el año 53, 54, en alguno de los diarios que llegaban a mi casa, cuando yo era un niño, estaba empezando a leer, aparecía una historieta que continuaba todos los días, que tenía 4 cuadritos y continuaba al día siguiente, al día siguiente. Y esa historieta era la de un señor llamado Dick Tracy, que era un detective, que se vestía de negro, usaba un sombrero, un tipo muy serio. La gracia de Tracy era que él tenía un reloj por el cual hablaba. Y se ponía el reloj y hablaba como si fuera un teléfono. No existían los celulares, no existía nada de eso. Pero él tenía ese reloj por el que hablaba. Hoy día ese reloj existe, se vende en el comercio. Un sueño. Cuando Da Vinci pensó en el helicóptero, debieron pasar 500 años o algo así, no sé, 400 y tantos años, antes que el helicóptero apareciera. Ahora Dick Tracy lo pensó el año 54 y el año 2014 ya existía. O sea, en vez de 500 años, 50 años, o algo así. Quiero decir, sí, perdón, Tú estaba... No, está bien. Tú mencionaste que una de las características en la era de Acuario era la espiritualidad humanista. ¿Tú podrías delinear un poco en qué consiste el cambio desde la perspectiva de la espiritualidad entre la era de Piscis que nos precedió y la era de Acuario? ¿Cuál es la gran transformación en ese ámbito? Claro, que la espiritualidad de los siglos precedentes, o sea, de la era pisciana, fue una espiritualidad centrada en lo religioso, es decir, en lo institucional. Que la espiritualidad era una espiritualidad solamente enfocada en una divinidad que es ajena, que está allá, y que nos impone reglas a través de instituciones, donde el mérito se hace desde el dolor. O sea, yo voy a poner ejemplo de la Iglesia Católica porque es lo que tenemos más a mano, pero no es distinta a las otras religiones. O sea, los ayunos de otras religiones, o en fin, los padecimientos, los silencios. En la Iglesia Católica existía el silicio. Bueno, todavía existen algunas organizaciones. Pero en esa época existía el silicio puesto en la cintura. Hoy día se pone en el muslo. Todavía algunos lo usan. Entonces les digo, atención, esto está basado en el dolor, no en la felicidad. La clave, yo te podría decir, la Iglesia Católica que parte teniendo como símbolo a los peces. ¿Ustedes sabían eso? El primer símbolo era el pez, porque ellos usaban una palabra griega que era ictus, que significa pez, que era una abreviatura que quería decir Jesús Christos
ictus Theos eon soter, Jesús Cristo nuestro Salvador. Esta fórmula fue desplazada rápidamente por la idea de la cruz. Porque uno podría esperar que el tema fuera la resurrección. Porque la idea central es que Jesús resucita. Sin embargo, la iglesia que se forma a partir de Jesús, la religión que se forma, pone énfasis en el dolor y la crucifixión. Por eso yo digo, la última obra pisciana grandiosa fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en que él centra todo en el dolor. Solo dolor, 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 dolor. Y el tema de la resurrección, un tema que aparece después, ¿no es cierto?, en el siglo XX, como algo más importante. Cuando la Iglesia Católica hace su renovación a partir de 1960, empieza su proceso de renovación, lo que hace es destapar todo lo oculto, de que empiece, como dijo el Papa, a entrar aire puro, Juan XXIII me refiero, a entrar aire puro a nuestra institución, pero el cambio es que aparece el ser humano como protagonista. Entonces, desde el punto de vista de las religiones, hay una lucha entre la estructura y la espiritualidad. Y la espiritualidad avanza desde una perspectiva de que el ser humano es lo más importante para los seres humanos, orientado en su camino hacia la divinidad. O sea, vamos a decir, es un humanismo teocéntrico. Es un humanismo teocéntrico, porque va hacia allá, porque esta energía que nosotros llamamos Dios, pero que no es un señor gordito que aparecía dibujado en el libro de Historia Sagrada con que yo estudié, no es ese señor. No el viejito que le tira la mano a Adán, ¿no es cierto?, en el cuadro de Miguel Ángel. No. Sino que Dios es una totalidad. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Lo hacían recitar en el catecismo. Bueno, esa divinidad grande, todopoderosa, omnipotente, que no tiene fin, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que todo el espacio es, bueno, en ese contexto, esa divinidad hoy día nos traspasa a nosotros la tarea de asumir que debemos construir aquí la felicidad. No debemos morir para ser felices, sino vivir para ser felices. Y debemos avanzar en eso desde una perspectiva más amplia. Esa es un poco la tonalidad. Entonces hoy día la espiritualidad es libre. Tú me podrás decir, es que yo no soy católico, yo soy adventista. No, yo no tengo religión, soy budista. No, yo creo, no sé, ya, cualquier cosa. Está bien. Porque hoy día ya la Iglesia Católica, que era la más grande, abandonó la idea de que para llegar a la divinidad hay que ser católico. Se puede ser santo sin ser católico. Pero Jaime, ahí tengo una pregunta porque entiendo el cambio que se dio entre la era de Piscis y la era de Acuario, donde ahora estamos más focalizados en una mayor libertad y una automaestría, por decirlo de alguna forma. Y de forma previa había instituciones y había cierta intermediación, ¿no es cierto?, de terceros, y la divinidad era también un tercero ajeno al ser humano, ¿no es cierto?, estaba en el exterior. No entiendo cómo estas energías que vienen de lo astrológico y que nos determinan de cierta forma podrían haber justificado o haber tenido una estructura donde el sufrimiento o culpa fuera en el fondo razonable y ahora hubiese un cambio en otra tendencia. No vienen de lo astrológico. Vienen del es. desarrollo evolutivo de una humanidad que progresa en una mirada facilitada por la divinidad. Lo astrológico es una señal. La astrología es un libro escrito en el cielo. Lo astrológico no nos influye, nos revela. O sea, lo astrológico nos muestra,
porque empezamos a sentir, ustedes creen que porque estábamos en la era de Tauro hace no sé cuántos años, empezaron a adorar al Huayapis. No, eso empezó a pasar primero. Culturalmente dijeron, la riqueza está en esta ganadería productiva, esto nos lo da Dios, la divinidad. Y después descubren que están en la era de Tauro. Los cristianos que seguían a Jesús no sabían que era la era de Piscis, pero tomaron a los peces como su símbolo. Lo sabían, no lo sabían. Porque el punto no es que la astrología te lleve a eso, sino que te revela y te va enseñando cosas, te muestra, es una guía. Entonces, como ahora nosotros sabemos en masivo, porque nosotros los que estamos en esta sala somos protagonistas de un hecho único en la historia de los últimos 20.000 años, por lo menos, que es lo que yo he estudiado, puede que antes haya pasado de otra manera, que es que somos la primera generación de seres humanos que sabe que está viviendo un gran cambio en escala planetaria. Somos los primeros. Porque antes eran unos pequeños grupos. Eran los magos de Babilonia que fueron a buscar a Jesús por ahí porque sabían que iban a hacer el avatar. O eran los magos romanos, o eran los magos de no sé dónde. Pero eran pequeños grupos. Hoy, esto hay miles de libros, hay películas, hay conversaciones, hay programas, hay Rodolfo Fuenzalía, hay de todo. O sea, hoy día es posible. Esto sucede. Pero como nosotros sabemos astrología hoy día, porque se ha difundido, sabemos que esta es la correspondencia y que esto es lo que nos toca. Que esto es lo que corresponde en nuestro proceso evolutivo, camino hacia compartir la vida eterna de la divinidad. A cuando nosotros, todos los seres humanos, alcancemos. ¿Serán los próximos 2000 años? ¿O serán los próximos 26.000? No sabemos. Pero en algún instante, de a uno y después como humanidad, vamos a ir alcanzando la conciencia de divinidad. Es decir, saber que pertenecemos a la divinidad no solo como un factor intelectual. Yo puedo decir, sí, yo soy, Dios puso en mí un germen de divinidad cuando dijo, imagínense me cansa. Perfecto. Pero eso, vivido desde la conciencia profunda, nos lleva a participar, como dice un buen cristiano, de la gloria eterna de Dios. O como dice un buen musulmán, a vivir eternamente en el paraíso. Porque eso es, en definitiva es eso. Es el encuentro maravilloso con la conciencia humana y divina. Pero primero tenemos que hacerlo acá. Hoy día en la teología cristiana, no solo católica, ha aparecido, digo hoy día porque en realidad esto lleva 50 años, pero como diría Gardel, 50 años no es nada comparado con la larga historia de la humanidad. En estos últimos 50 años, la teología ha planteado la modificación, está en la discusión, el concepto, del concepto del reino de Dios. Porque siempre se ha hablado del reino de Dios como un lugar, como un espacio, que está fuera de la tierra. Y lo que se está entendiendo hoy día, porque esa es la nueva traducción que se hace de los textos, es que más que hablar del reino, se habla del reinado. Y el reinado de Dios significa traer acá la significación de este Dios que ha creado, amado y guiado a los seres humanos. Entonces, es al revés. Aquí tenemos que hacer esto. Y cuando seamos felices en conciencia, de verdad, y construyamos con amor, con justicia y con libertad nuestro mundo, bueno, en ese momento tal vez tengamos el paso hacia la vida eterna. O sea, por ahí va la cosa, pero la astrología no nos condiciona, no nos obliga, nos revela. Por eso los seres humanos podemos decir, ¿sabes qué más? Ya, yo sé que todo eso viene, pero hoy día me rinde más ser de la otra era. Entonces me quedo ahí y me pongo en ese bando. Y por eso Y cuesta. de acuerdo en el fondo a lo que tú has estudiado y has revisado, si uno hiciera un análisis de más o menos las proyecciones del camino que vamos a recorrer, no nos aventuremos tanto a 100, 150 años, sino que un poquito más en la cercanía.
¿tú tienes alguna noción de qué más o menos debiera al menos incentivarnos o alumbrarnos en algún sentido? Hacer reuniones los días domingos en la noche, cuando todos quieren acostarse temprano, a conversar de cosas. Claro, porque Es ahí un está gran el tema. avance. No, pero es que eso es lo que te quiero decir. O sea, hoy día, mira, voy a ponerte un ejemplo personal, porque los que hemos nacido bajo el signo de Aries somos muy autorreferentes. Eh, hace el año 94, cerca de la Navidad, por instancia de algunos amigos comunes, con la Pita Baldovino, se nos ocurrió la idea de armar Sincronía, una academia de estudio lírico, porque en Chile no había nada. En Chile solo había entidades ideológicas para estudiar disciplinas esotéricas. Los grupos Gurdjieff, los Rosacruces, la masonería, la Gran Fraternidad Universal, 7, 8 más, el Instituto de Filosofía Hermética, la Nueva Acrópolis, que eran instituciones ideológicas, que respondían a una ideología, o sea, querían enseñar cosas para que la gente aprendiera. Nosotros creamos Sincronía sin ideología. La única ideología es abrir los espacios para que el aire circule y que las personas abran puertas de su corazón, su mente, su emoción y su espiritualidad. Las decisiones las toma cada uno. Y empezamos a enseñar ejercicios, disciplina, oráculo, el uso de sistemas, de distintas cosas. Teníamos muchas cosas puestas allí. Entonces, eso permitía que se hiciera. Bueno, hoy día, Sincronía cerró. ¿Por qué cerró? Porque ya no era necesaria. Porque Sincronía tiene muchas repercusiones. Si te digo que existen en Chile 40, 50 instituciones por el estilo, creo que me quedo corto. Porque a ciudad a la que voy, me encuentro con esto. Inquietudes por todas partes. Yo sigo enseñando, pero yo enseño solo, no tengo institución. Porque no necesito, porque a los profesores les dije, bueno, busquen otros aleros. Hay otros aleros, en que le pueden incluso mejor económicamente, le pueden, porque esto es una cosa más de otra idea. Aquí no vamos a ganar mucha plata. Aquí nos vamos a mantener. Pero ahora son negocios importantes, que hacen cosas masivas, grandes. Y todas estas otras instituciones que surgieron al alero de lo que se llamó el coach, que los chilenos han sido pieza clave en eso, ¿no es cierto? Los primeros fundadores de esto, por lo menos en el continente americano. Y todos, hoy día el mundo ya de estos temas habla. Estos temas ya están sobre la mesa. Hoy día hay que ir armando. Entonces, en el corto plazo, nosotros debemos poner énfasis. Y a mí te puedo decir, me emociona encontrarme con que de pronto gente que no cree en nada de estas cosas, en las que creo yo, comienza a usar palabras que están escritas en los libros, en los folletos, en las revistas, en los discursos, se han dicho, en las clases se dice. Toman las palabras, no digo que tomen los contenidos, pero cuando tú tomas la palabra, empiezas a crear contenido. Porque la palabra crea realidades. Entonces ellos hace poco empezaron a hablar de mínimos comunes. Yo tengo 25 años hablando de que es necesario encontrar en la sociedad un mínimo común ético. No digo que la persona que usó la palabra mínimos comunes la haya sacado de mis libros, que en todo caso yo los conozco, a todos los políticos, estos que han hablado de eso. Pero no lo sacaron ni del libro, ni de los libros de Gonzalo Pérez, ni de nadie. Lo sacaron porque las palabras ya están dando vueltas por acá. Entonces las toman y dicen, ¿qué será esto? Pero usémoslo para la política, usémoslo para la economía, usémoslo para no sé qué. Porque eso es el mínimo común. Y eso está pasando en la sociedad. Entonces, en el corto plazo, estamos construyendo lo que vamos a llamar la masa crítica.
La masa crítica. Cuando se reúne una masa crítica, o sea, una cantidad de individuos de una especie, con una sola actitud, llega un momento en que se producen transformaciones en todos los ámbitos. Y las cosas empiezan a pasar en todas partes. Un político chileno lo decía, porque tuvimos un seminario con Claudio Naranjo el año 77, sí, 78 puede haber sido, ya se me confunden los años de esa época, muchos de ustedes no habían nacido. Pero en esos años vino Claudio Naranjo y quiso reunirse con los políticos, que estábamos todos prohibidos en ese momento, no se podía hablar de política. Y nos reunimos en un convento, ahí nos juntamos en una casa de retiro, y él nos dio una charla, y entre otras cosas nos habló de la masa crítica. Y a partir de eso un político dio la siguiente imagen, dijo, es como los brotes del árbol. El brote está desesperado porque sabe que tiene que salir, que tiene que mostrarse, que tiene que cumplir con su cometido, pero no se atreve, porque está solo. ¿Qué voy a hacer yo solo? Voy a brotar ahí, voy a estar solo en pleno invierno, es una cosa horrorosa. Van a venir y van a pasar un cuchillito para raspar y me van a eliminar. Pero no puede resistirse, tiene que hacerlo. Y siente el imperativo, está solo. Y brota. Y cuando brota, comienza a ver que en todas las ramas del árbol están apareciendo otros brotes como él. ¿Se va a demorar en que el árbol esté frondoso? Por supuesto. Pero ya brotamos. Y esto es lo que pasa ahora, ya brotamos. Esto podrá demorar 150 años, 200 años o 40, no sé, lo que demore, da lo mismo. Lo que a mí me importa es que ya dimos el primer paso. Pasamos el primer grado de la era. Estamos en el segundo grado de la era empezándolo. Son 30, o sea, nos quedan 29 grados. 29 grados. En esos 29 grados, que son 2000 años, hay mucho que hacer para preparar de que la próxima era siga el camino de la felicidad y no se trunque. Para que el ser humano sea feliz. Porque nuestro papel no es el de llegar al final, sino el de empezar el camino. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces tú me dices, en el corto plazo. Bueno, en el corto plazo, construyamos masa crítica. Hagamos reuniones, hagamos cursos, escribamos las revistas, escribamos los libros, demos entrevistas, vamos para acá, vamos para allá, todos nosotros. Y nos damos cuenta como cosas que antes nos podían parecer una locura y que cada uno de ustedes, yo miro las caras de ustedes acá, cada uno de ustedes lo miraba como una cosa así propia, que yo estoy pensando esto y tengo una amiga con la que hablo, un amigo con el que hablo, pero no me atrevo a... Hoy día son temas que se pueden conversar. Oye, comamos... No, hoy día yo tengo una meditación. Ah, Y Jaime, ah, tú que estás involucrado, o no sé, no, quizás la palabra correcta no es involucrado, pero tienes muchos amigos cercanos en el mundo político, ¿esto está traspasando a ese mundo, a las élites? Eh, no sé si me quieran, pero sí, pero por lo menos los pocos que puedas tener todavía. sí, no sé, conozco mucha gente. Mira, sí, yo te diría que está En el fondo lo traspasando. que quiero saber es, ¿la espiritualidad está llegando a quienes hoy día nos dirigen? ¿Está llegando a quienes hoy día están tomando Sí, no, decisiones relevantes a nivel país? sí, no. Algunos sí, y algunos no saben por qué lo están tomando. Hay algunos que están relativamente conscientes, pero que se hacen a un lado de los devenires políticos. O sea, cuando tú escuchas a Agustín Esquella o escuchas a, no sé, no voy a nombrar a nadie más, ¿por qué voy a nombrar? Agustín no es mi amigo, nos conocemos, yo lo conocí cuando yo era decano de una facultad y él era rector de una universidad y hicimos algunas cosas juntos, pero no somos amigos para nada.
dudo que se acuerde de mí incluso, pero él representa eso y muchas otras personas están con inquietudes, como sintiendo que algo pasa, que yo lo voy a graficar desde un punto de vista tragicómico. Cuando mi amigo, yo lo quería mucho, Juan Busto, diputado, socialista, ateo, agnóstico, hijo de madre católica, que vivió siempre angustiada porque su hijo iba a seguir al infierno. Bueno, él, gran persona, cuando le dio cáncer, era presidente de la Cámara de Diputados, murió como presidente de la Cámara de Diputados, y poco antes de morir le pidió a su esposa, le dijo, amor, cuando muera quiero que me hagan una misa. ¿Cómo? Una misa. ¿Cómo te van a hacer una misa, Juan? Si tú no has creído en Dios nunca, tú no has creído en nada, tú eres un agnóstico completo, no crees en ninguna cosa. ¿Qué cosa es una misa? ¿Pero qué ridículo? ¿Por qué? Por si acaso. Por si acaso. Esa fue su respuesta. Por si acaso. Porque de alguna manera su intuición le decía que sus creencias eran más bien discurso superficial que una verdad profunda. Por si acaso. Está bien. La misa fue maravillosa. 700 personas, una cosa increíble en el cementerio. Precioso. Y los testimonios que daba la gente y terminó uno de los curas diciendo que estábamos enterrando a un verdadero cristiano que nunca se enteró que lo era. Entonces, bueno, esto está pasando. Hoy día lo que está sucediendo es que las cosas se están moviendo en el mundo político y en todas partes. Ahora, yo ya no me atrevo a usar la palabra dirigente, porque no veo en ningún partido a nadie que dirija, a nada. O sea, siempre uno mira la encuesta para dar una opinión, ¿no? Pero nadie toma una posición de decir yo creo esto firmemente, y no como lo creo, lo voy a decir, lo voy a hacer, lo voy a promover. Si me va mal la elección, me va mal. Yo les voy a poner un ejemplo de alguien que a lo mejor a algunos de ustedes les gusta, a otros no les va a gustar. Pero a mí me llamó la atención cuando en la campaña electoral pasada, en un debate de televisión, le preguntaron al candidato José Antonio Cast. Le dijeron, le hicieron una pregunta sobre algo de la organización sindical y él dio su opinión. Entonces el periodista que estaba contrapreguntando le dijo, bueno, le dijo, pero con eso usted no va a convencer a nadie, más que a los que están ya convencidos de antemano. ¿Qué le dice al que cree que usted está equivocado? Yo le digo que tiene hartos candidatos más que vote por ellos. Pues si no cree lo que yo digo, que no vote por mí. Pues yo tengo esta idea. O sea, yo estoy dispuesto a dirigir algo. Puede estar equivocado, a mí no me gusta. Yo no voy a votar por él, ya está bien. Pero hay gente que cuando cree algo, lo sostiene. Y desde sostenerlo empieza el trabajo verdadero. ¿Cuál es? Conversar. Entonces, hoy día tuvimos un acontecimiento político en la mañana. Varios amigos me llamaron por teléfono, me decían, oye, qué triste lo que está pasando, que el desastre. Yo me reía porque esto era todo lo que era previsible que iba a pasar. O sea, yo creo que la única sorpresa fue la señora Valladares, que era la secretaria, la relatora del Tribunal Electoral, que es una tipa de una sangre fría, es un temple notable. Pero todo lo demás era previsible, todo. La marcha, el conflicto, los carabineros, la historia, la calle, los gritos, los insultos, los tambores, los penachos, todo era previsible. El resultado de la elección, todo era previsible. Todo. No se necesitaba ser adivino para saber que las cosas iban a tomar ese rumbo. Pero ¿cuál es el mérito de que se hayan reunido?
que esta reunión es fruto de una conversa que tuvieron un grupo pequeño, que promulgaron, que propusieron, que citaron, y entonces vino desde el presidente de la República, desde los opositores al gobierno, se juntaron en una conversa que duró horas de horas de horas, hasta que finalmente un diputado, que ahora es candidato presidencial, fue a hablar con los del otro extremo, que estaban en el segundo piso, a convencerlo. Y la persona que presidía ese partido, que era una mujer, le dijo, ¿sabes? Yo no estoy nada de acuerdo, pero ustedes yo los veo que están de acuerdo, ya, vayan. Y ella no habló una palabra en todos los actos que se realizaron. Mantuvo el silencio de decir, respeto que los míos están. Y mientras el senador Coloma, por nombrar a alguien, se veía que estaba satisfecho con lo que se lograba, la presidenta de su partido no estaba satisfecha, no estaba ni contenta. Sin embargo, concurrió con su firma. Porque nos podemos poner de acuerdo solo cuando tenemos ideas claras. Cuando mis ideas son un menjunje, una confusión, no puedo. Yo tengo que hacer propuestas. Un dirigente hace propuestas. Hoy día no hay dirigente. Mira, la encuesta antes de hacer la proposición. Si la encuesta dice que hay que votar que la mantequilla debe ser prohibida, vamos a prohibir la mantequilla. Vamos a hacer un proyecto de ley para prohibir la mantequilla. Se va a llamar la ley anti-mantequilla. Porque así es. Y si la prensa arma un escándalo con el problema del perro no sé cuál, que le hicieron no sé qué. Yo recuerdo cuando un jefe de seguridad en Ñuñoa, yo era concejal en esa época, lo llamó el alcalde y le dijo, oye, me llamaron para decirme que hay un montón de perros en la Casa de la Cultura, ¿por qué no vaya a arreglar el problema? Bueno, ¿qué entiende uno? Que va a buscar una red, que va a buscar algo, que va a llamar a alguien, que los veterinarios. Fue para allá y con 2 escopetas los mató a todos los perros. Delante de los niños que estaban jugando, delante de la gente. Bueno, por supuesto salió despedido, pero gente que así, que no tiene... bueno, de eso hay de todo. Nosotros ahora nos estamos sentando a conversar. Tenemos ideas claras, más o menos claras. Porque hoy día empezaron a aparecer los artículos en los diarios, la televisión y la internet explicando al país, pero a los constituyentes, que una constitución no es una ley cualquiera y que no puede uno meter detalles de hablar de porcentajes de reajuste. Me puede hablar de salario mínimo así, no una ley económica. Tienen que aprender. Va a ser lento. A lo mejor va a haber que prorrogarle el plazo otro 2 años más. No importa. Pero estamos empezando a aprender a lo más importante, que más que hacer una constitución, a lo mejor vamos a aprender a dialogar. Porque cuando yo vi hoy día que los constituyentes partidarios del señor Jürgensen, que había sido candidato a presidente de la Constitución, decidieron terminar con esto y algunos de ellos, 4 o 5, votar por un candidato que no pensaban igual, entonces yo digo, entonces vamos a aprender a entendernos, a escucharnos, a darnos cuenta que el otro tiene algo que decir, que las respuestas que yo doy no son definitivas, son mis ideas, pero tenemos que encontrar un territorio común y eso hay que buscarlo. Y yo digo, creo que fue una bendición el hecho que nadie haya obtenido los 2 tercios. Ninguna presunta agrupación, ni nadie haya obtenido 1 tercio. Porque con 1 tercio puedo boicotearlo todo. Nadie lo obtuvo. O sea, se obliga a ponerse de acuerdo. Y va a haber que ponerse de acuerdo. Y va a haber que buscar entendimiento. ¿Le va a gustar a todo el resultado? Nunca le gusta a todas las cosas, pero vamos a poder avanzar. Vamos a poder entendernos. Yo en eso soy claramente un optimista. Que nos podemos demorar 1 año en entendernos, por supuesto. O 2, o 5. Da lo mismo. Nosotros no somos los que tenemos que ver el resultado final. Los de esta generación debemos alegrarnos con los avances. Hasta que se reúna la masa crítica
y todo empieza a cambiar. Y yo creo que no estamos lejos. Jaime, para ir terminando, Sí, cuando la masa, perdón. cuando la masa crítica efectivamente se llegue a formar, ¿qué es lo que deberíamos ver un poquito Pero más yo, concreto? pero yo no vengo del futuro. No te puedo hablar de qué vamos a ver. A lo mejor podría imaginar lo que vamos a sentir. Nos vamos a sentir respetados. Nos vamos a sentir respetuosos. Que es la otra cara del mismo fenómeno. Nos vamos a sentir amados y nos vamos a sentir amadores. Vamos a sentir libertad. No la libertad que me da porque soy poderoso. No, yo puedo ser muy libre cuando soy poderoso. Sino que de alguna manera este poder revierte. Vamos a tener una sociedad en la que lo importante no es estar en la cúspide, porque esa cúspide va a bajar. Es como una pirámide que está en alto y que de pronto se aplana. Y entonces empezamos a entendernos así como si fuéramos iguales. En que hay un acercamiento. Tal vez eso es lo que se puede empezar a lograr. Donde podemos hacer desaparecer un poco, o de a poco, totalmente quizá, no sé, pero casi hacer desaparecer la violencia. Disminuirla tanto como sea posible. Es un sueño, estoy de acuerdo. Pero, ¿saben? Discutíamos ayer, tuvimos una reunión, un grupo de escritores, que estamos redactando algo que es como una convocatoria por la paz. Pero lo que queremos hacer no es una convocatoria teórica, sino convocar a actos concretos de paz. Entonces estamos empezando a conversar y lo primero que dijimos, bueno, ¿qué es la paz para ti? Y entonces como somos escritores, cada uno de nosotros escribió una página. Salvo uno que se fue al chancho y escribió 10, pero bueno, lo obligamos a resumirla. Porque en realidad libertad sí, pero escándalo no. Entonces resúmela igual una página cada uno. Ya. Escribimos. Ahora nos repartimos lo que escribimos y lo vamos a comenzar a estudiar entre todos nosotros. Para llegar a una fórmula de concepto primero. Y luego proponer acciones concretas. Yo no te puedo decir cuáles porque no sé. Además, probablemente a mí se van a ocurrir cosas de viejo, porque son todos mucho más jóvenes que yo. Entonces yo podría proponer ideas, se van a reír de mí. Pero bueno, ellos van a... Pero esa es la idea, trabajar la paz. La paz no como una ansiedad, sino la paz como una tarea. O sea, actos de construcción de espacios de paz, actos de construcción de espacios de libertad, actos de construcción de espacios de amor, de justicia. Entonces, uno hablaba de la utopía. Y yo con estas obsesiones que tengo con el lenguaje le dije, la paz puede ser una utopía, pero no es una quimera. O sea, la paz no es algo que no existe y que nunca vamos a conseguir. Puede que nos cueste conseguir la paz en el mundo, pero es posible. Es difícil, por supuesto. Va a costar, pero es posible, es posible. Porque lo que hoy día no existe, utopos, puede llegar a existir. La quimera nunca va a existir. La paz puede ser una esperanza activa, que nosotros tomemos de verdad, no el estandarte para salir a marchar, sino nuestra realidad interior de querer la paz y empezar a construirla en concreto en nuestras relaciones humanas. La paz activa. Y eso es. Entonces por ahí va la cosa. Bueno, Jaime, te quiero agradecer infinitamente por la conversación de hoy.
Oye, pero hay una cosa, mucha gente estaba escribiendo cosas que yo no las podía leer aquí porque no las veo, pero además mientras hablo no puedo ponerme a leer, pero... Sí, yo vi algunas preguntas, pero estaban respondidas. Ya. Estaban respondidas. Aquí hay una pregunta que la verdad que no sé si te lo voy a leer tal cual. ¿Más humanidad es más amor y empatía o solo resiliencia desde el humano? ¿La pandemia es manifestación de algo relacionado con la conversación de Acuario con Júpiter y Saturno? Puede ser que Júpiter y Saturno nos ayuden a comprender cómo podemos salir de la pandemia, pero no la causan. Y yo les quiero decir que la pandemia es una demostración de cuánto ha progresado la humanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en la historia de la humanidad ha habido epidemias brutales. O sea, la epidemia de tifo en Santiago de Chile el año 29 mató a 50.000 personas. Santiago de Chile, una sociedad que tenía 5 millones de habitantes, no 18 como ahora, ¿no es cierto? Mató 50.000 personas en muy poco tiempo. Y 50 millones la gripe española en Europa. 50 millones de personas en un año y medio. La mejor prueba es que 100 años después no estamos en esos niveles. Porque hemos aumentado no solo la medicina, la vacuna, los hospitales, los respiradores artificiales, no solo eso, sino que también mucha gente aprendió a cuidarse y a cuidar a los demás. Y cuando vemos el sacrificio de los trabajadores de la salud, el sacrificio de todas las personas que están en su casa, que hacen esfuerzos por seguir las normas. No nos gusta la norma, no nos gusta el ministro, no nos gusta lo mismo. Pero el que está a cargo de la cuestión, aceptemos que está a cargo de la cuestión y tratemos de seguir las normas. Y hay cada vez más gente que las sigue, créanme. Así que yo les digo, de verdad, la pandemia ha sido una gran oportunidad para ver que cuando la humanidad quiere, puede solucionar muchos de sus problemas. Sí. Efectivamente. Gracias por la oportunidad de compartir esto. Me gustan más los diálogos a mí, pero claro, es tarde para empezar a dialogar porque hay que ir a comer también. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, la verdad que es muy interesante, muy clara y bueno, da para mucho, como tú dices, para poder conversar. Así que a ver si organizamos una nueva junta donde podamos Encantado. Y el interactuar que más. quiera escribirme o quiera invitarme también a otras cosas de lo que ustedes participan, yo estoy siempre disponible. ¿Ya? No siendo mis horas de clase, que mis horas de clase no puedo, pero puedo por la noche y puedo la hora que no hago clase. Los pacientes los puedo acomodar. No, si nomás déjalo, no, si mañana tenemos ahora a las 12. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias, Rodolfo. Gracias, Jaime. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches. Gracias, Jaime y Rodolfo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Gracias, Jaime. Gracias, Rodolfo. Sí, muy bello, muy bello. Que estén bien. Muy lúcido. Chao, Rodolfo. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, gracias. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, Mónica. Chao, que estén bien.